Para muchos, el Marqués de Sade es un personaje totalmente desconocido. Para los científicos, es una referencia obligada. Para las personas que han estudiado su obra, les ha causado diferentes opiniones. Mas, sin embargo, es indiscutible que sigue siendo uno de los artistas más representativos del siglo XVIII. Quédate hasta el final del video. Voy a hablar de un personaje que deja así de chiquitito a las 50 sombras de Grey. ¿Alguna vez has oído hablar del término sadismo? Seguramente has oído hablar que alguna persona es sádica, pero tal vez no sepas exactamente de dónde proviene el término. Y proviene de aquí, del apellido François Donatien Alphonse de Sade, el Marqués de Sade. Hoy voy a hablar de su obra porque tengo estos dos libros en mi poder, que fue una adquisición de verdad, así como que sacarse la lotería en ese sentido, porque no es muy común encontrar la obra del Marqués de Sade completa y mucho menos encontrársela en un puesto de revistas de la Ciudad de México a un precio verdaderamente ridículo. Y más sin embargo, todo lo que está aquí contenido en muchos aspectos ha sido prohibido, ha sido vetado, incluso pocas veces ha sido llevado a la pantalla, pero hay quien se ha atrevido a marcar la diferencia y hacer películas acerca de la obra del Marqués de Sade. Lo que les voy a revelar los va a dejar con el estómago revuelto, pero también los va a hacer pensar, les va a revolucionar la mente. Lo que les voy a revelar en algunos aspectos los va a poner a prueba y lo voy a comprobar con el último discurso que voy a decir del Marqués de Sade. Aquí mismo voy a hablar de algunos datos macabros acerca de su muerte y lo que sucedió con su cadáver después de su muerte. Pero lo más importante, aquí voy a revelar cómo el Marqués de Sade, a pesar de ser un psicópata, era, ante todo, un excelente escritor y un artista. Ponte cómodo porque vas a escuchar una de las historias más apasionantes que tal vez hayas escuchado en tu vida, la vida del Marqués de Sade. No te voy a aburrir con fechas y datos exactos. Te voy a hablar específicamente como si estuvieras aquí conmigo en una plática de amigos, para que vayas conociendo a este personaje. Lo primero que tengo que decir, pues, es que se incrusta la vida del Marqués de Sade en un punto muy importante de la historia humana, y es la Revolución Francesa. El Marqués de Sade nació en 1740 y murió en 1814. Prácticamente le tocó exactamente ese siglo, ese cruce donde la mente humana estaba despertando, donde la mente humana estaba tratando de mejorar, donde se dio precisamente, como dije, una de las luchas más importantes y que definieron la historia de la humanidad, la Revolución Francesa. Y vas a ver, más adelante te voy a descubrir un dato que te va a dejar también con los ojos abiertos acerca del Marqués de Sade y la Revolución Francesa. Lo primero que tenemos que decir es que el Marqués de Sade, pues, nació en una cuna noble, por eso es marqués. Y entonces era una persona con muchísimo dinero y pues se fue criando en diferentes ámbitos, desde un palacio hasta la misma iglesia, porque tenía un tío que lo acogió como parte de él, como si fuera algo así como su entenado. Lo peleaba mucho este tío y quería que viviera con él en un convento porque el tío era abad de un convento. Todo esto te lo comento porque la historia del Marqués de Sade tiene mucho que ver precisamente con su propia vida. El Marqués de Sade, a través de su obra, habla de situaciones que parece que están tomadas directamente de sus propias vivencias. El Marqués de Sade escribió diferentes novelas y estas novelas todas son definitivamente 4 o 5X. No puede ni siquiera considerarse algo mucho más profundo, mucho más devastador tal vez para el alma. Estas novelas encierran violencia, muerte, asesinato, sobre todo sexual y físico de otra persona. Sus novelas más representativas aquí están en estos dos volúmenes, son por ejemplo Julieta o El vicio ampliamente recompensado, Los 120 días de Sodoma o La escuela del libertinaje, que fue llevada a la pantalla por Pier Paolo Pasolini en una obra que no se acerca ni siquiera al 30% del total de lo que está contenido en la novela. Pier Paolo Pasolini incluso se vio en aprietos para poder representar, por ejemplo, algunas escenas donde están de unos adolescentes y los obligan incluso a comer excremento humano. Y esa es una de las obras que tiene, o ese es uno de los aportes que ha dado el material o la obra del Marqués de Sade a la ciencia, porque ahí también tiene que ver.
precisamente hay algunos aspectos del comportamiento humano que no habían sido estudiados, que no habían sido representados, que no habían sido incluso llevados a un escrito, que no habían sido incluso a lo mejor confrontados por la misma sociedad o los mismos científicos, como lo hizo el Marqués de Sade en sus novelas, al grado que ya después, en siglos posteriores, pues precisamente, por ejemplo, gente como el mismo Freud tomó del Marqués de Sade términos, como dije, de su nombre, el término sadismo, y dijo, por ejemplo, en algún momento que el sádico trata de obligar a su víctima a que lo ame. Ese amor está concebido como perdón, con lo cual se anulan los sentimientos de culpabilidad que interfieren con la satisfacción sexual. ¿Y por qué tiene que ver el sadismo con la obra de Sade y por qué se le consideró así? Bueno, lo primero que hay que decir es que dentro de todas sus novelas existen dos variantes. Una, la variante de las personas que se portan bien y les va tremendamente mal. Y la otra, la variante de las personas que se portan mal y aparentemente en este mundo les va tremendamente bien. El Marqués de Sade y las historias alrededor de esta teoría y hace ver que de verdad, por ejemplo, en la novela de Justina o Las desventuras de la virtud, que es su primer novela, una de las novelas más candentes, más polémicas, que le cerró puertas, lo hizo ver como un desgraciado, que a final de cuentas ni siquiera ya después sus mismos editores querían publicarle por el rechazo, el repudio que en su tiempo representó el haber publicado una novela donde a una chiquilla, una adolescente, la abusan, la violan, hacen que la muerdan perros. O sea, son situaciones tan extrañas, tan bizarras, tan aberrantes, que de verdad inclusive no se puede ni siquiera hablar abiertamente todavía de este tema, porque por ejemplo, si este video se sube a las redes sociales o si se sube por ejemplo a YouTube lo va a considerar como un tema tabú. Todavía de ese tamaño tenemos todavía la mente en esa caja de pensamientos sobre el bien y el mal, que el Marqués de Sade, ya lo dije, en los años de 1740 a 1814, se atrevió a romper por completo. El Marqués de Sade, eso es una de las situaciones, y por eso quise empezar esta serie de libros con su obra. Ante todo es un revolucionario, es una persona que dentro de su obra maléfica y sucia, porque se le puede incluso considerar de esa manera, tiene un empuje y no lo hace de una forma vulgar ni grosera. El Marqués de Sade, y eso tienen que comprobarlo o lo comprueban las personas que se han acercado y se han atrevido a leer su obra, tiene un estilo propio, tiene una voz exclusiva, tiene una forma de narrativa precisa, perfecta, exacta. El Marqués de Sade, y por eso te apasiona, solamente puede explicarse su obra llena de pasión. Pasión al escribirla, pasión al relatarlo, pasión incluso yo estoy seguro al haberlo vivido. Porque el Marqués de Sade pasó más tiempo en la cárcel que en libertad. El Marqués de Sade, en realidad, pues precisamente porque le gustaban las bacanales con prostitutas, el sexo grupal, porque le gustaba experimentar con sustancias. En algún momento incluso se vio inmiscuido en un homicidio donde una de ellas salió intoxicada. Y entonces fue a parar a la cárcel. Y entonces, a pesar de ello, él estaba casado, tenía una esposa que lo ama durante toda su vida. Tuvo en ese preciso instante, en ese instante de su vida, a una amante. Y esa amante era una prostituta que había sido una cortesana en los palacios y había sido una cortesana de las más altas realezas. Y entonces con ella se va el Marqués de Sade a vivir un tiempo y deja a su esposa y malgasta toda su fortuna. Y evidentemente en ese personaje está basado totalmente el personaje de Juliette, que es precisamente donde está hablando del vicio ampliamente recompensado. Uno ve los paralelismos claros, clarísimos. Y también, por ejemplo, en el hecho de que el Marqués de Sade era un actor, el Marqués de Sade escribía obras teatrales, el Marqués de Sade tuvo su propia, su propia compañía de teatro, vivía bien, logró levantarse de la pobreza varias veces, dilapidó una tremenda fortuna en francachelas y en prostitutas. O sea, fue una vida que vivió tan aprisa, tan rápido, que ya para cuando tenía, por ejemplo, 18, 19 años, ya había participado en una guerra, ya había regresado de esa guerra. Entonces, todo eso fue formando un carácter que a final de cuentas, cuando una vez
precisamente cae en la cárcel, lo trasladan a la Bastilla. Tienen que ustedes recordar que la Bastilla era un tremendo castillo, donde era una prisión oscura llena de calabozos, donde iban a dar los peores asesinos franceses y los peores malantes. Como ya no sabían qué hacer con él, eran tantos los escándalos, eran tantos, pues ya lo habían incluso condenado a muerte y lo habían perdonado. O sea, ya no sabían qué hacer con el Marqués de Sade. Entonces lo mandan a la Bastilla. Y se cuenta en las crónicas, esto es historia, de esto hay testimonios históricos. Comenzó a hacer tal alboroto y a hacer en sí un motín, que sus captores, los dueños de la prisión, o sea, los encargados de la prisión, se quejaron precisamente de todo lo que estaba creando el Marqués de Sade alrededor de sí mismo y alrededor de los mismos presos. Y lo peor fue cuando se sacó la cabeza por la ventana de la Bastilla y empezó a hablarle al pueblo. Y tenía una forma de hablar y era tan culto, tan inteligente como todos los psicópatas, que empezó a crear un alboroto en la calle. Lo tuvieron que mover de la Bastilla porque el Marqués de Sade prácticamente dio el chispazo, así pum, fue el cerillo que a los 2 días comenzó la Revolución Francesa. De ese tamaño era la cabeza de este hombre. O sea, si hubiera utilizado su mente para bien, definitivamente, no sé, hubiera dejado un legado muy diferente al que tenemos actualmente del Marqués de Sade, que es simplemente sangre, sexo, abuso, golpes, martirio, una situación que de veras no puede abordarse de una forma en una mesa con amigos. Es una obra que no puede todavía considerarse como para menores de edad, mucho menos, no hombre, es una obra que, como dije al principio de este video, de verdad, si ustedes han leído, por ejemplo, Las 50 sombras de Grey, no es absolutamente ni el 10% de lo que en estos 2 libros se describe. Sin embargo, la forma como está escrito, y eso es de lo que se trata también esta serie, pues es magistral. Como lo dije, es un excelente narrador Sade. Tiene un manejo de lenguaje exquisito, hasta para decir las peores barbaridades. Habría que acercarse para saberlo. Ahora, voy a concluir, porque esto no se trataba de dar a ustedes una biografía del Marqués, mas sin embargo era imposible. O sea, es pocas veces se trata de hablar de un libro y tengas que meter a su autor tanto. Es imposible, pero no puedo dejar de pasar, por ejemplo, el que el Marqués de Sade, dentro de su obra más representativa también, pues son los 120 días de Sodoma y Gomorra. Y entonces ahí se habla de que hay un grupo de gente perversa, libertinos, se dicen ellos, pero al final de cuentas son unos perversos. Y es, por ejemplo, un militar, un sacerdote, alguien del clero. Es, por ejemplo, alguien muy rico y alguien que tiene mucha influencia, pero no sabe exactamente de qué tipo, pero simplemente es una persona que tiene una influencia dentro de la sociedad también. Ellos se reúnen en un castillo y raptan al mismo número de adolescentes hombres y al mismo número de adolescentes mujeres para encerrarse durante 120 días allí en ese castillo para hacer diferentes actividades sexuales con ellos. Abuso, evidentemente, pero sobre todo hay una representación aquí del amante de Sade que dije al principio, porque esta mujer es una matrona, es una prostituta de muchísima experiencia que todas las noches durante los 120 días cuenta una historia diferente. Todo lo que se describe en este libro definitivamente no puedo hablarlo aquí, eso es un hecho, pero lo que también podemos decir acerca de estos libros es que es un descarnado retrato de alguien que lo vivió de frente, así de lleno, de lo que sucedía en Francia en esos años. El Marqués de Sade habla de vivencias tan claras, tan vívidas, tan exactas, y lo dijo a un público que sí al principio fue rechazado, pero hubo quien sí lo asimiló, y por eso estos libros viven, y eso es porque eso tarde que temprano sucedía o sucedió en Francia y en otras partes del mundo, y hasta la fecha, al día de hoy, sucede tal como lo describen sus libros, incluso por gente que a lo mejor jamás ha leído estos libros. Detalle macabro, se me olvida el detalle macabro que tengo que contarte el día de hoy acerca de la vida del Marqués de Sade. Este libro y esta obra es tan hermosa, o sea, porque una cosa es lo que diga y otra cosa es el compendio literario de trabajo, la investigación que se hizo para compilar esta obra. Esta obra está tan completa
que no solamente tiene esta traducción del francés original, o sea, utilizaron las obras originales de Sade escritas en francés, por eso la traducción resulta tan hermosa. Y entonces el doctor Paul Gillette también incluyó aquí, aparte de las dos novelas, La última voluntad y El testamento de Sade. La cláusula número 5, que dice así en su testamento original, dice: finalmente prohíbo que se haga la disección de mi cuerpo bajo ningún pretexto y deseo expresamente que permanezca en la habitación en que yo haya fallecido durante 48 horas dentro de un féretro que habrá de ser clavado solo después de transcurridas dichas 48 horas. El comerciante maderero de Versalles, Lenormand, habrá de ser llamado para que venga en su carreta y traslade mi cadáver al bosque de mi propiedad en Malmaison, donde sin mayor ceremonia habré de ser enterrado en la primer cripta o en la primer tumba. Es lo que pedía Sade al momento de morir. Sin embargo, esto no fue cumplido. El marqués de Sade al momento de morir murió ya grande, a los 74, 75 años, murió enfermo, murió pues pagando las consecuencias de una vida de excesos, murió, eso sí, en un hospital pues con toda la dignidad posible que se le pudo dar, y entonces pues ahí mismo en el hospital se hizo comercio con su cadáver. El cadáver del marqués de Sade fue mutilado. Como muchos otros asesinos, como muchas otras gentes que se cree o se piensa que están dementes, porque en su momento el marqués de Sade fue considerado un demente, pues lo disectaron porque le cortaron la cabeza. Y su cabeza anduvo rodando por el mundo mucho tiempo hasta que se perdió. Se piensa que por tanto rodar y obviamente por tantos siglos, tantos años, pues se disolvió simplemente, se perdió, tal vez la disectaron más o no. Pero el punto es que al momento de hacer la disección de la cabeza de Sade, la persona que la compró, que era un científico, pues encontró que, como en todos los casos cuando se habla de situaciones de psicopatía, de psicópatas, de personas que son definitivamente asesinos potenciales, pues no se encuentra alguna lesión o alguna parte del cerebro diferente entre una persona que tiende a hacer el mal y una persona que simplemente jamás hará mal a nadie y simplemente se dedica a hacer el bien. Así, no hay ninguna diferencia entre los buenos y los malos, por lo menos en sus cerebros. Ahora, voy a terminar, mis hermanos, con un último discurso de Donatien François Alphonse de Sade, el marqués de Sade, y este fue escrito en la introducción de una novela que se llama La filosofía de alcoba, que voy a tener que ahora que decirles que se trata de una orgía donde se juntan unos libertinos y ahí en esa orgía se describen pero decenas de posiciones y de actividades sexuales que se pueden realizar según el marqués de Sade y según estos libertinos, porque esta obra está escrita en forma de una obra de teatro. Y al marqués de Sade en su momento, de eso también fue acusado cuando estuvo internado en los hospitales diferentes mentales, de obligar a los enfermos y de obligar a otros que voluntariamente participaban en la representación. Por eso están estos grabados tan hermosos de sus obras. Esto es lo que está aquí atrás, y por ejemplo es una representación del marqués de Sade en una de sus obras, pues representando precisamente a alguien de la iglesia, en este caso a una monja libertina, azotando precisamente a la pobrecita Justina. Bueno, voy a leer esto último porque es realmente todo lo que dije tiene que ver con este último discurso, y toda nuestra serie de aquí adelante tiene que ver con el discurso del marqués de Sade. Fíjense muy bien. Que nadie me acuse de ser el apologista del mal. Que nadie diga que busco inspirar la maldad o acallar los remordimientos de los que se conducen indebidamente. El único propósito de todos mis empeños es articular pensamientos que han atormentado mi conciencia desde que tuve uso de razón. Que dichos pensamientos puedan estar en conflicto con los pensamientos de otras personas, o la mayor parte de las personas, o todas las personas excepto yo, no es, creo, razón suficiente para suprimirlos. En cuanto a aquellas almas susceptibles que puedan ser corrompidas, entre comillas, por enterarse de mis escritos, tanto peor para ellas, digo yo. Me dirijo únicamente a aquellos hombres que son capaces
de examinar con una mirada objetiva todo cuanto está ante ellos. Dichos hombres son incorruptibles. Todos los libros, cualquier libro, cualquier idea, incluso la Biblia o el Corán, puede conducir al bien o puede conducir al mal. Pero todos han estado dentro de la mente de grandes hombres y mujeres. Y ellos lo único que han hecho es expresarlo. Y ya depende de nosotros el camino que tomemos. A partir de aquí te invito a que hagamos juntos la aventura del conocimiento. Lea, por favor. Quédate en los siguientes videos porque toda esta biblioteca te va a estar descubriendo un mundo que tal vez ni siquiera te imaginas. Soy Juan Carlos Ruiz Olvera y los espero en el siguiente Lea, por favor. Si este video te gustó, compártelo. Ayúdanos con eso. Es muy importante para nosotros para seguir subiendo este tipo de materiales. Activa la campanita para que recibas las notificaciones en cuanto subamos videos nuevos. Vamos a estar teniendo para todos ustedes diferentes materiales y algunas actividades. Ayúdanos. Solo tú puedes hacernos la diferencia.